Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, que seguís con fidelidad este programa Palabra y Vida, un programa que realizamos hoy, que es martes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Este martes es día 26 de agosto, es el último martes del mes. La Iglesia, particularmente la Iglesia española, celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, que nació en Cataluña, en la provincia de Lérida, en Aitona, en el año 1843. Nació en una familia sencilla, trabajadora, pero profundamente cristiana. Pudo tener estudios, estudió en Lérida, en Fraga, y empezó a trabajar, habiéndose hecho maestra, en un colegio como profesora. Ella aspiraba a la vida religiosa, se informó y tomó la decisión de hacerse monja clarisa, hija de San Francisco de Asís, en el convento de Briviesca. Hizo el noviciado y el tiempo de postulantado, pero cuando tenía ya cerca la emisión de sus votos, de su profesión religiosa, sufrió una enfermedad que no podía curarse y que le hacía incompatible convivir con otras personas por miedo al contagio y poder llevar a cabo una vida regular. Y tuvo que dejar el convento con mucho dolor. El Señor la fue llevando, ordenando su vida. El conocimiento de un sacerdote ejemplar fue realmente una palanca extraordinaria para que ella y una hermana suya, de nombre María, y una amiga de ellas, pues fundaran una congregación religiosa dedicada a la asistencia de los ancianos pobres, abandonados, que no tenían familia, tratarlos con cariño todos los años que les quedaran de vida, pero además de tratarlos bien, tratarles de llevar a Jesucristo, de forma que fueran sus cuidados un verdadero puente hacia el cielo para todos aquellos ancianos. Tuvo muchísimo éxito y en pocos años comenzaron a venir vocaciones abundantísimas y empezaron a fundar casas que eran residencias de ancianos a una gran velocidad. El éxito también fue muy popular. La gente las quería mucho porque encontraban los ancianos en aquellas casas un cariño y unas atenciones, unos cuidados que no recibían en sus propias familias. La congregación le había puesto Teresa Jornet bajo el amparo y la protección de la Virgen de los Desamparados. Y estaba muy extendida cuando ella fallece santamente en el año 1897, con sólo 54 años de edad, en Liria, en Valencia. Pues vamos ya sin más dilación a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este día.
Vamos a comenzar por el Evangelio. Ya sabemos que es San Mateo. Vamos poco a poco aproximándonos al fin. Nos acercaremos a la Pasión y una vez que lleguemos al comienzo de la Pasión, pues cambiaremos de Evangelio porque esos textos no se leen en esta época del año. Del capítulo 23 de San Mateo, los versículos 23 al 26, que dicen así: En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo del anís, de la menta, del comino, y descuidáis lo más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad? Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Pues desde hace varios días escuchamos en el Evangelio estas terribles diatribas de Jesús contra los fariseos y particularmente los escribas fariseos. Ya el sábado pasado comenzábamos este capítulo 23 en que Jesús comenzaba a enseñar diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Se acuerdan? Esto lo leíamos el sábado. El domingo teníamos las lecturas propias del domingo, en que estamos leyendo en este ciclo C de lectura a San Lucas. Y el lunes ayer, sustituíamos el Evangelio de la feria, de esta lunes de la semana 21ª, por la lectura del Evangelio según San Lucas, propio de la memoria de María Reina. Por tanto, continuamos hoy, después de habernos saltado algunos trozos, estos textos. Vamos con algún detalle sobre ellos. Empieza por ¡ay de vosotros! Es incluso un género literario, los ayes, en que uno se lamenta, pero lo que hace es lamentarse en un sentido retórico, condenando a aquellas personas por las que uno se lamenta. Escribas y fariseos son tildados continuamente en este texto de hipócritas. Más aún, Jesús no habla de escribas y fariseos sin añadir inmediatamente la palabra hipócritas. Tal era esa indignación santa de Jesús contra estos hombres que dispersaban el rebaño del pueblo elegido, que buscaban su propio interés, aunque el pueblo pereciera, víctima de sus atropellos, de su mala formación religiosa, de su reducir la ley exclusivamente al cumplimiento de preceptos nimios, olvidando el amor, la misericordia a Dios y al prójimo. Por tanto, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Jesús habla de escribas y fariseos. Los escribas era una dedicación, un ministerio, vamos a decir, que desempeñaban algunos hombres en Israel. Escriba es lo mismo que doctor de la ley, que maestro de la ley. Se les solía llamar rabbís, es decir, maestro de la ley. Y era una figura
que había aparecido en Israel en tiempos de la cautividad en Babilonia. El pueblo, alejado del templo, alejado de la tierra, sin culto, tuvo que refugiarse en el único elemento religioso que podían llevar con ellos incluso al destierro, la ley de Dios. Y entonces, para enseñar la ley, antes había que estudiarla en profundidad. Para aplicar la ley a las nuevas situaciones de los desterrados en Babilonia, había que meditar, había que profundizar en esta ley. Había que aterrizar e irla aplicando para hacer posible su aplicación a condiciones totalmente nuevas. Estos hombres que se pusieron a estudiar la ley no eran sacerdotes, no eran miembros de la tribu de Leví. De hecho, había personas que pertenecían a distintas tribus, pero se entregaban, aparte del desempeño de su profesión, al estudio y a la meditación de la ley. Eran personas piadosas, celosas. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo, estas personas expertas en la ley cada vez van desviando su atención de lo central, apartando sus ojos de Dios, viendo las ventajas que tiene el convertirse en maestro de la ley, de forma ya que algunos se dedican profesionalmente, diremos, a esta tarea de ser maestros de la ley. Entonces, muchos de ellos van saliendo de las filas de los fariseos, una tendencia teológica espiritual que al principio estaba llena de celo y era una innovación mientras frente a una corriente de pensamiento más tradicional, una corriente de pensamiento que reconocía sólo como libro inspirado la Torá, pero no consideraba que los fariseos, que tenían otra teología distinta, ni los sabios de Israel, fueran palabra inspirada por Dios. Centrados en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ellos negaban la resurrección de los muertos. Ellos, en el fondo, no creían que hubiera más retribución que en esta vida. Los ricos, normalmente, serían las personas que han sido premiadas por Dios con riquezas y con una vida larga y con abundante descendencia, todas cosas que humanamente serían deseables para ellos. Los escribas empiezan a salir fundamentalmente de las filas de los opositores, fariseos, que significa estrictamente separados. Son los puros, los que quieren llevar al máximo el cumplimiento de esta ley, y ellos sí se adaptan a unas nuevas ideas, según las cuales, y los profetas lo habían dicho, los muertos resucitarían el último día. Y había un premio y un castigo, pero que no era en esta vida, sino que era en el más allá. Cuando Jesús dice escribas y fariseos, se refiere a los escribas en general, en su mayoría fariseos, pero otros de otros grupos, de otros partidos, también habían incurrido en el mismo legalismo. Y los fariseos son todos los fariseos en general, fueran ellos escribas o no lo fueran. Y Jesús les acusa de pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino. 3 hierbas que se usan como condimentos en la cocina, pero que tienen poca importancia. En el huerto, o en una maceta, es posible que muchos tuvieran en casa menta, anís y comino para dar gusto a los alimentos. Pero pagar el diezmo significaría entretenerse arrancando hojitas de la planta para pagar la 10ª parte. Una cosa es pagar el diezmo de cosechas, de trigo, de uva, etcétera, y otra cosa es dar el diezmo de hojitas de una planta. Eso
y explicaba hasta qué punto eran minuciosos estos hombres y se enredaban en estas cuestiones sin importancia, descuidando, como asegura Jesús, lo más grave de la ley, lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fíjense ustedes qué cosas enfrentadas al anís, el comino y la menta: la justicia, la misericordia y la fidelidad. El miembro del pueblo de Dios tenía que ser justo, justo en un doble sentido de santo, teniendo por modelo a Dios, el único santo, el único justo. Tenían que ser misericordiosos, sobre todo, principalmente o casi exclusivamente, con sus hermanos de raza, con los israelitas. De los pobres de su pueblo tenían obligación de compadecerse y de dar limosna y de procurar para ellos todos los medios de vida. Y la fidelidad, normalmente la fidelidad para con Dios, pero también para su pueblo. Eso es lo que habría que practicar, más que pagar la 10ª parte de las hojitas de la menta, el anís y el comino. Aunque dice Jesús, esto había que practicar sin descuidar aquello. Si ellos quieren, por una fidelidad estricta a la ley, incluso a la menos importante, pagar el 10º del comino, no hacen nada malo. Si lo hacen por amor, por fidelidad al Dios de Israel, hacen una buena cosa. Por eso dice, habría que practicar esto: justicia, misericordia y fidelidad, pero sin descuidar aquello. Y lanza la segunda diatriba: guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Atormentados o obsesionados con las leyes de la pureza, los escribas y fariseos eran muy extremados en este asunto. Los alimentos tenían que ser puros, y la presencia de un pequeño insecto como un mosquito que se hubiera caído en el vino o en la leche hacía que hubiera que filtrar el líquido para no ingerir este animal impuro, incurrir en impureza. ¿Por qué son guías ciegos? Porque se fijan en lo mínimo, especulan con estas cosas mínimas
y sin embargo están dispuestos a tragarse un camello, descuidando lo que es verdaderamente importante para Dios. Tercera diatriba. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Las purificaciones a que se entregaban los celosos cumplidores de la ley implicaba el lavado de manos, pero el lavado también de utensilios, concretamente todos estos que podían estar en contacto con el ser humano. Por ejemplo, la copa y el plato en que se come y se bebe. Limpiáis por fuera la copa y el plato, se queja Jesús, pero por dentro, dentro de vosotros, quiere decir, vuestro corazón, vuestra alma, está rebosando de robo y desenfreno. Robo en el sentido de que se aprovechan de su autoridad moral, se aprovechan de su posición de hombres santos, cumplidores, observantes de la ley, para explotar a huérfanos y viudas, para sacar dinero al pueblo, cobrando por servicios religiosos, por enseñanza de oraciones, de fórmulas, la enseñanza de bendiciones. Por todo ello podían cobrar y luego querían, aparte de eso, honores y reverencias. Limpiáis por fuera la copa, mientras que por dentro vosotros estáis rebosando de robo y desenfreno. Y finalmente la última diatriba, fariseo ciego, una interpelación. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Atiende a una pureza que es mucho más moral que no ritual. Límpiate tú, purifícate por dentro, purifica tu alma, que en el fondo se está burlando de Dios y aprovechando de la alianza pactada por Dios con su pueblo. Arrepiéntete de todo eso, purifícate de todo eso, y también entonces tu copa quedará limpia por fuera. Estas palabras duras parece que pertenecen al pasado, pero nosotros también somos interpelados por el Señor, para que vivamos siempre en la verdad, para que vivamos nuestra fe y nuestra religiosidad en el más perfecto desinterés, para que huyamos como de la peste, de la hipocresía, del disimulo, de la mentira. Vamos con su gracia a vivir en la verdad. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.